Les va un nuevo video. Voy a seguir diciendo algunas cositas de la perversión. Hay mucho que decir, porque cada palabra, ustedes saben que está hecha de palabras. No hay nada, digamos, que pueda quedar definido absolutamente o extinguido absolutamente. Entonces, en ese sentido, aquí tengo el diccionario de Laplanche y Pontalis, uno de los tantos diccionarios que son necesarios para hablar o para entender el discurso del psicoanálisis. Ustedes saben que los discursos tienen consecuencias en cualquier sujeto, digamos, ¿no? El discurso del derecho, el discurso de la medicina, el discurso del psicoanálisis. El discurso del derecho te puede mandar preso, te puede dejar en libertad. El discurso de la medicina te puede curar, te puede enfermar. El discurso del psicoanálisis puede mover montañas cuando se accede a un tratamiento analítico, etc. Entonces los diccionarios siempre son importantes, digamos, ¿no? ¿Qué dice Laplanche y Pontalis de la perversión? Y les paso a leer rápidamente. Dice: desviación con respecto al acto sexual normal, definido como coito dirigido a obtener el orgasmo por penetración genital con una persona del sexo opuesto. Se dice que existe perversión cuando el orgasmo se obtiene con otros objetos sexuales. Homosexualidad, pedofilia, bestialidad, dice aquí, o por medio de otras zonas corporales, por ejemplo el coito anal. Cuando el orgasmo se subordina imperiosamente a ciertas condiciones extrínsecas, es decir, de fuera, fetichismo, transvestismo, voyeurismo, exhibicionismo, sadomasoquismo, estas pueden incluso proporcionar por sí solas el placer sexual, digamos, ¿no? Un modo más general se designa como perversión el conjunto del comportamiento psicosexual que acompaña a tales atipias en la obtención del placer sexual. Atipia se refiere a que es atípico, y yo no sé hasta qué punto, digamos, toda esta cuestión, digamos, es atípica, digamos, porque yo ya dije en otros videos que no se puede separar la normalidad de la perversión. La perversión se divide en dos. Aquí tengo un apunte que puede servir como para ir entretejiendo cuestiones, digamos, de la clínica, de la experiencia, con, digamos, bueno, la idea de transmitir algún conocimiento que interrogue, que genere alguna inquietud. Las perversiones se dividen en dos grupos. Cuando hay desviación, aquellas en las cuales la meta de la acción es perversa, por ejemplo, sadismo, masoquismo, fetichismo, voyeurismo, exhibicionismo, es decir, el placer de mirar, el placer de ser visto, ¿no? Es decir, esos pares antagónicos. La meta es, ya dije, que es el camino hacia donde se dirige la satisfacción, que por supuesto siempre es parcial. Y el objeto es desde donde parte la atracción. El punto es que no es el objeto en sí, sino la representación del objeto. Ya hemos dicho lo que es una representación, que por supuesto se conecta con la cuestión de la fantasía. Sueños diurnos, fantasía, fantasma, digamos. El fantasma es esencial para entender, ya por ahí por la década del 70, toda la cuestión de lo que Lacan elabora en torno a la perversión. Después está el otro grupo, que son aquellas en las cuales el objeto es perverso, mientras que la acción lo es como consecuencia la más de las veces. ¿Qué quiere decir, digamos? Homosexualidad, pedofilia, zoofilia, necrofilia, etcétera, digamos, ¿no? Es decir, que la atracción está en el objeto o en la meta. No se puede reducir la sexualidad y la perversión a cuestiones, digamos, adaptativas, o a cuestiones de modalizar, digamos, ese yo para que, digamos, se ajuste más a la norma en tanto consenso social, digamos, ¿no? No se puede hablar de sexualidad, perversión, excluyendo al sujeto de deseo, excluyendo a la subjetividad, a la historia de ese sujeto, ¿no?
tampoco se puede reducir a la cuestión habitual, digamos, de lo que es el instinto. Ustedes saben que una de las traducciones de la pulsión es el instinto, pero es incompleta, es decir, no es digamos, contundente. Es decir, uno puede decir que la pulsión tiene que ver con otras cuestiones que son un poco más complejas, que atañen al lenguaje, etcétera, etcétera. No se puede reducir, digamos, la cuestión de la sexualidad y la perversión a lo real biológico, es decir, a lo fisiológico, al organismo, digamos. No se puede reducir la perversión al saber médico, para decirlo concretamente. Uno puede empezar a entender el saber médico respecto de cómo es, digamos, el organismo, es decir, cómo es el funcionamiento, la fisiología del organismo, cómo es la anatomía del organismo, es decir, pensándolo desde ese lugar, ¿no? El punto es que ese organismo está afectado por el lenguaje y no es solo un organismo a partir del momento que está afectado por el lenguaje, sino que hay un cuerpo. Entonces, ese cuerpo incluye al organismo y a su vez lo excluye. Como la sexualidad incluye a la genitalidad y a su vez la excluye. Para decirlo euclidianamente y geográficamente, si quieren, la Argentina sería la sexualidad y Mar del Plata sería la genitalidad. Es decir, está incluida, pero es tan compleja la cuestión, digamos, de la sexualidad que a su vez la excluye. Hay un momento ahí de quiebre, de resto, de guiancia, de falta, ¿no? Desde el punto de vista, porque ya hablando, digamos, del diccionario, ya pensándolo desde el diccionario, desde el punto de vista de la estructura, de la categoría, ustedes recuerden que Lacan hace un juego homofónico con esto, de la versión, una nueva versión del padre, digamos, ¿no? Porque uno podría decir que el psiquismo se erige a partir de una primera marca, de un primer, digamos, momento lógico, digamos, que sería la función, el nombre del padre, mejor dicho, la función del nombre del padre, ¿no? Entonces, según cómo funciona este padre, podríamos decir, se delimita ahí o se juega una estructura que va entre los 0 y los 6 años, ¿no? El perverso, digamos, unilateraliza la división. Digamos, el perverso es alguien que no tiene angustia o que no siente culpa o, digamos, unilateraliza la división. ¿Qué quiere decir? Que deja la falta del lado del otro, es decir, que queda angustiado siempre es el otro. Pero yo no te dije, no te quise decir esto, por una manera de ejemplo, pero yo no te quise decir esto. Pero vos me dijiste que esto era así, así, así. No, yo no te dije eso. Entonces es como que esa cosa que remite a la falta, a la división, a la castración, queda del lado del otro, digamos, del lado del neurótico, que es aquel que duda, que se mortifica, que no puede dormir. Bueno, estamos empezando a introducir la cuestión de la perversión respecto de una categoría o una estructura clínica. Más adelante, a lo mejor en el próximo video, vamos a hablar de la perversión respecto de la norma, es decir, qué pasa con... ¿Ustedes conocen a alguien que transgreda la ley, que desafía la ley, que tenga algún secreto? Bueno, en ese trípode, un trípode lógico, digamos, podemos empezar a pensar la estructura del canalla, la estructura del perverso, ¿no? Que por supuesto un perverso no es un psicópata, ni un psicópata es un perverso, ¿sí? Tampoco se excluyen, es compleja la cuestión. Así que bueno, para el próximo video vamos a meternos de lleno con respecto a la perversión como estructura clínica, que como les dije en otros videos está con un signo de interrogación. Así que bueno, si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, deja comentarios, preguntas, toca la campanita y bueno, hasta el próximo video.